¿Te imaginas tener un menú semanal claro y equilibrado que te ayude a bajar de peso sin complicarte la vida? Pues eso es lo que te voy a contar hoy en este vídeo y te voy a enseñar cómo estructurar tus comidas y tu cena pues de una forma mucho más estratégica, ¿no? Vamos a hablar de cuántas proteínas, cuántos carbohidratos y cuántas verduras debes de incluir para que tu menú sea práctico y sobre todo efectivo, que te ayuda a conseguir tus retos, ¿no? Tus objetivos. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque vamos a compartir esos tips para que todo te sea mucho más fácil y que puedas organizarte la semana a nivel nutricional. Y antes de empezar, lo que me gustaría es pedirte que te suscribas a este canal y que me dejes comentarios de si te están resultando útiles estos vídeos o qué tipo de vídeos te gustaría recibir para próximas ediciones y bueno, así poder ayudarte, ¿no? Así que vamos con el vídeo y primer punto, divide la semana en categorías de alimentos. Este es el primer consejo que te traigo. Para estructurar tu menú es esencial organizar las comidas en proporciones equilibradas. Es decir, por ejemplo, por un lado vamos a tener proteínas que vamos a incluir con carne, pescado, huevo o legumbre. Incluye también una fuente de proteína magra en todas tus comidas principales, pues porque es fundamental, ¿no? Tanto en comida como en cena siempre deberían de estar estas proteínas, ¿vale? ¿Cuál es la recomendación semanal que te puedo dar? Bueno, podrías hacer una distribución donde incluya carne 2 o 3 días por semana, preferiblemente carnes magras como el pollo, el pavo o el conejo incluso. El pescado puedes meterlo 3-4 días alternando entre blanco y azul, como la merluza o el salmón o la caballa. Los huevos podrías incluirlo entre 2 y 3 veces a la semana, aunque si metes 4 o 5 tampoco va a pasar nada, entre comidas y cenas. Y luego podrías añadir alguna proteína vegetal como la legumbre o si te gusta también como el tofu, el tempe o el seitán, ¿no? Y esto lo podrías incluir 2-3 veces por semana. Después, segundo punto, los hidratos de carbono. Bueno, ahí tenemos el arroz, tenemos la quinoa, tenemos la pasta, la patata, el boniato, ¿no? Pues con todo esto vamos a ir haciendo un compendio para nuestro menú, ¿no? Los hidratos de carbono son bastante importantes para darnos energía, sobre todo si entrenas, pero lo que es importante es elegir las versiones integrales que además van a tener un índice glucémico mucho menor, ¿no? ¿Cuál sería esa frecuencia recomendada? Bueno, pues por ejemplo, podríamos incluir hidratos de carbono en las 2 comidas principales del día, tanto en comida como en cena. Dependiendo si entrenas o no entrenas, pues tendrás que calcular qué cantidad, ¿no? Pero ahí sí que te diría que vayamos variando, ¿no? Pues que a veces incorporemos la patata, otras veces la yuca, otras veces el arroz integral, la quinoa, alguna legumbre y fuentes combinadas para, bueno, pues para ir haciendo un menú mucho más atractivo, ¿no? Lo que te recomiendo sobre todo es que mantengas las porciones de hidrato de carbono entre, bueno, moderada o alta en función de tu actividad. Los días que hagas mucho deporte tendrás que consumir mucho más cantidad y los días que hagas menos. Pero lo importante no es eliminarlo, sino ajustar las dosis, ajustar las cantidades. Porque al final, bueno, un puñado de arroz cocido, 40 gramos, no va a ser lo mismo que consumir 100, ¿no? Entonces esto es lo que te diría que vayas ajustando, ¿no? Y luego también hay que darle mucho más protagonismo a las verduras. Las verduras deben ocupar al menos la mitad de tu plato en todas las comidas y tienen que estar presentes siempre tanto en comida como en cena. ¿Por qué? Porque son bajas en calorías, son ricas en fibra y además te van a ayudar a sentirte, pues eso, mucho más saciado, además de las vitaminas que te pueden aportar, ¿no? ¿Cómo puedes distribuir estas verduras en tu menú? Bueno, pues deberías de variarlas. Por ejemplo, puedes cambiar frescas y cocidas, puedes alternar ensaladas por verduras al vapor, por verduras al horno, por verduras salteadas. Y mi recomendación semanal sería que pudieras utilizar, por ejemplo, verduras de hoja verde, espinaca, lechuga, rúcula, unas 3-4 veces por semana, verduras crucíferas, el brócoli, la coliflor, el repollo, otras 2-3 veces por semana y otras verduras coloridas como por ejemplo la zanahoria, los pimientos, las calabazas, otras 2-3 veces por semana. Vayas alternando durante el día. Y un consejo que te quiero dar es que aproveches las verduras de temporada, que además de ser más económicas, probablemente las encuentres mucho más sabrosas. Así que intenta mirar qué verduras tienes en tu zona. Y el tercer punto sería la grasa saludable como complemento. Las grasas son esenciales para tu salud y deben de ser de calidad, ¿no? Es verdad que la cantidad debe estar ajustada para que no se nos disparen las calorías, pero son fundamentales. ¿Qué fuentes te recomiendo? Bueno, pues te recomiendo el aceite de oliva virgen extra, unas 2, 3, 4 cucharadas al día sopera en función de tu peso y tus objetivos. Los frutos secos también los podemos incorporar a diario en puñados pequeñitos. El aguacate, medio aguacate o un aguacate en función de tus objetivos igualmente. El pescado azul también como fuente de grasas, ¿no? Sobre todo rica en omega 3. Y lo que te recomiendo es que le distribuyas de la siguiente forma.
Al final yo lo que haría es usar pequeñas cantidades para alinear pues las ensaladas, para cocinar o como ese pequeño complemento para las comidas. Cuarto punto, ¿cómo debes de planificar los días de la semana? Pues si quiero organizarme un menú de lunes a viernes, ¿cómo lo ordeno, no? Bueno, pues una vez que tengas claro qué alimentos vas a incluir, debes empezar a organizar lo que es la semana alternando pues las opciones para evitar lo que es la monotonía. Si a ti no te aburre comer lechuga y pechuga, pues no pasa nada, pero es verdad que eso probablemente te aleje de una dieta saludable, sobre todo mental, ¿no? El ejemplo básico de comidas que te dejo, pues ¿qué puedes alternar? Puedes hacer lunes y jueves alternar una carne magra como el pollo o el pavo con una guarnición de arroz integral y verduras al vapor, ir cambiando. Los martes y los viernes podrías hacer un pescado blanco con una patata cocida o un boniato y una ensalada, y los miércoles y los sábados podrías alternar una proteína, por ejemplo, vegetal como legumbre o el tofu, con por ejemplo quinoa y otras verduras salteadas. Esto, por ejemplo, te daría un abanico de ir cambiando, y aquí ya tendrías que ir introduciendo pues diferentes recetas, porque el arroz puede ser un arroz a la cubana, o puede ser un arroz con pollo, o puede ser una ensalada en frío o un plato en caliente, ¿no? Y el domingo podrías introducir el pescado azul con boniato, con ensalada fresca, o mezclarlo todo para hacer un plato al horno todo junto, ¿no? Y luego para la cena te dejo otros ejemplos básicos. Por ejemplo, los lunes y los jueves podrías hacer una ensalada completa con huevo duro y con aguacate. Los martes y los viernes podrías hacer una crema de verdura con un pescado al horno. Los miércoles y los sábados podrías organizarte una opción de huevo con tortilla de espinaca y acompañarlas con ensalada pues de diferentes verduras. Y los domingos pues podrías incluir unas verduras asadas con, por ejemplo, también una ración de legumbres que podríamos plantearla, por ejemplo, como un hummus. No tiene por qué ser sólida, ¿no? Y recuerda, no necesitas ser 100% rígido. Puedes intercambiar estos días o adaptarlo a tu gusto en función de lo que necesitas. Y el quinto punto es que podrías simplificar con el batch cooking. Te haré otro vídeo para explicarte esto en profundidad, pero básicamente si quieres ahorrar tiempo, podrías dedicar un día completo, por ejemplo el domingo, a preparar todas las porciones de proteínas, de hidratos y de verduras y tenerlo todo almacenado, ¿no? Por ejemplo, si cocinas pollo, pescado o legumbre, podrías guardarlo en tupper preparado simplemente ya con su salsa solo para servir, ¿no? Podrías preparar bases de arroz, de quinoa o de patatas cocidas, igual para dejarlo preparado tanto en la nevera o congelado, dependiendo de lo que sea. Y lo que sí te recomiendo es que laves y cortes las verduras para que solo tengas que cocinarlas al momento, ¿no? Lo dejes todo preparadito en un tupper simplemente para sacar y cocinar. Esto lo que te va a permitir es mezclar y combinar diferentes ingredientes pues muy fácilmente durante la semana, y así vas a poder estar mucho más organizado y que no tengas la pereza de tener que ponerte a cortar verduras entre semanas, ¿no? Y nada, por ir terminando, tienes que saber que estructurar un menú semanal no es tan complicado si sigues estas pautas básicas. La clave al final está en equilibrar, pues eso, las proteínas, los carbohidratos y la grasa y las verduras, y asegurándote de que no te aburras y de que los platos sean ricos, atractivos, sazonados y eso, que te apetezcan, ¿no? Y ahora lo que me gustaría saber sobre todo es que para ti lo más complicado a la hora de empezar a organizar tu menú para poder ayudarte. Así que déjamelo en comentarios y bueno, y lo discutimos, ¿no? Y si este vídeo pues te ha sido útil y te ha gustado, te recomiendo suscribirte ahora al canal porque bueno, vamos a seguir haciendo mucho más contenido como este. Nada, espero verte pronto y nos vemos en el próximo vídeo.